¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX, reconectándonos otra vez con el presidente de Morena aquí en el estado de Chihuahua, Martín Chaparro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco la paciencia. Una disculpa, presidente, buenos días. No, buenos días, Pedro. Así es la tecnología. Así es, no tiene palabra. Presidente, pues No, brevemente, pues volvemos a comenzar. Estábamos al principio de esta charla y usted comentaba algo muy interesante. El coronavirus vino a poner una pausa a los diversos grupos políticos, no solo de Morena, también de los otros partidos políticos, y que bueno, desde su punto de vista, eso es bueno porque se estaban generando ahí una serie de hostilidades. ¿De qué hostilidades estábamos hablando, presidente? bueno, se había entrado en una dinámica de reproches, de cosas, pero esto ayudó bastante para que la gente reflexione que a veces las cosas que se hacen, pues es necesario hacerlas sin necesidad de que todo el mundo esté enterado, porque a veces la inmediatez en la resolución de los problemas, pues urge que se tomen decisiones. Sin embargo, esto está ayudando bastante el asunto de la pandemia, porque cada quien en su casa está reflexionando bien sobre cuál es el papel que nos corresponde jugar en estos procesos. ¿Entre quiénes había estos choques, presidente? ¿Entre qué militantes? ¿Entre qué grupos? No, no, insisto, no son choques, son a veces puntos de vista divergentes. Y en Morena específicamente no se da esto en otros partidos políticos porque no se le toma en cuenta la militancia en los otros lados, como lo tomamos nosotros. Pero generalmente aquí la militancia tiene voz, tiene voto, y esto es considerada, es tomada en cuenta, y a veces los puntos de vista no coinciden. Pues agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestro Facebook. Otro tema, presidente, y sobre el tema de la pandemia que me gustaría preguntarle, si no me falla la memoria, la dirigencia de Chihuahua estaba en un proceso de renovación, vino el coronavirus. Al fin, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con esta renovación de dirigencia que usted actualmente encabeza? Nosotros sacamos nuestra convocatoria para renovar nuevamente después del proceso que la Sala Superior del Tribunal Electoral nos echó para abajo nuestro proceso pasado. Sacamos la convocatoria nuevamente el 29 de marzo pasado. Sin embargo, a raíz del asunto de la contingencia, nuestro proceso fue suspendido por una sencilla razón. Nuestros procesos internos de selección y de cambios de dirigencias se basan básicamente en reuniones. A través de las reuniones y de concentración de todos los militantes en cada uno de los distritos federales es como iniciamos nosotros nuestros procesos de renovación. Y a raíz de la sana distancia, pues hemos tenido que tener suspendido todo este proceso hasta que la Entonces, Secretaría de Salud nos diga cuándo empecemos. ¿y entonces no hay un plazo de cuándo podría empezarse otra vez esta renovación? No hay, porque, así como el presidente lo dijo hace poco, se va a iniciar las actividades en este país de manera paulatina, y eso con aquellos municipios que garanticen seguridad, y nosotros pues no estamos en ese espacio. Y para que esto suceda, necesitamos que en todo el país se reinicien las actividades. ¿Veremos entonces a Martín Chaparro como presidente de Morena en Chihuahua en las elecciones del 2021? Yo no quisiera, porque el partido necesita oxigenación, pero si acaso no llegáramos a tener nosotros para el día último de agosto nuestros cambios, definitivamente vamos a tener que pues, llevar a cabo también el proceso que sigue. Pues un reto más al currículum, ¿no, presidente? Sí, pero yo creo que ya con los retos que tuvimos anteriormente, de 15, 16 y 18, que salimos adelante, yo creo que ya basta, ¿no? Ya, Ya Chole. alguien más, ya alguien más que venga a poner orden. Oiga, presidente, sobre el tema de las reglas del 2021, se ha hablado de varias cuestiones en materia electoral, sobre todo.
Dos preguntas, presidente. ¿Se debe de aplazar el inicio del proceso electoral en Chihuahua a raíz del coronavirus? Y también, deme su opinión respecto a la propuesta, aunque todavía no legislativa, que hay para implementar las elecciones primarias en el estado de Chihuahua. Bueno, en la primera pregunta creo que no debemos de posponer el calendario electoral, creo que podemos y tenemos tiempo de cumplirlo a cabalidad con las cosas como van sucediendo ahorita. Y en el tema de las elecciones primarias, pues a mí me parece, y hemos estado revisando aquí en el partido, que esa puede convertirse en una intromisión de parte externa a la vida de los partidos políticos. ¿Por qué una intromisión, presidente? Porque en el momento en que desde fuera se regula cuáles son las formas para elegir, te anulan todos los procedimientos que tú ya tienes en tus estatutos. ¿Le conviene a Morena una elección primaria? De hecho, bueno, si la elección primaria contempla los mecanismos que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra selección, sería bueno, pero si los vulnera, si los echa para abajo nuestros procedimientos, porque nosotros tenemos procedimientos muy demócratas, de tal manera que podemos hacer las cosas bien. Oiga, pero la rifa, por ejemplo, pues ya no la podrían hacer, ¿no? La famosa tómbola que como dio dolores de cabeza, ¿no? Sí, pero la tómbola es un mecanismo que previo a la tómbola existen otros mecanismos que garantizan mucha democracia interna. Pero, presidente, entonces, ¿se va a analizar o no se va a analizar el tema de las primarias si realmente fuera en serio? Bueno, yo lo que le diría a la ciudadanía que nos está escuchando ahorita es lo siguiente. Por dos cuestiones yo no veo viables las primarias. En primer lugar, porque vulnerarían la vida interna de los partidos políticos, esa es una. Y la otra es, si se establecen primarias desde el Congreso, el gasto que se va a hacer en el electoral se tiene que incrementar, porque obviamente, ¿quién va a pagar ese costo de esas primarias? Lo tiene que pagar la ciudadanía. Y el hecho de cargarle más la mano a las finanzas públicas para llevar a cabo procesos electorales, a mí me parece un despropósito. Pues interesante entonces todo esto de las primarias y sin duda que va a dar mucho de qué hablar. Desde su punto de vista, porque ya también se habla de una reforma electoral, Morena, ¿qué va a pugnar para que se incluyan en las reglas del juego el siguiente año? Bueno, nosotros estamos trabajando ya poco a poco en hacer mucha política. ¿Qué es hacer mucha política? Encontrarnos todos los que tenemos voz y voto al interior del partido, de tal forma que vayamos construyendo los acuerdos para que al final del día salgamos totalmente unidos. Eso es lo que plantea Morena, pero en el papel le gusta, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta, algún tema de redistritación, algo que en las reglas del juego tenga que venir. El tema de la segunda vuelta sería exactamente en el asunto financiero de la misma forma que las primarias. Implica otro gasto extra, que la verdad de las cosas, ese es un lado. Y por otro lado, la segunda vuelta para Morena es un peligro por una sencilla razón. Serían todos contra Morena. Si de por sí ahorita, si de por sí ahorita ya dice, ya van todos contra Morena. Pues imagínate ya en una segunda vuelta. Pues si se calentaría mucho el ambiente político, podría generar hasta una inestabilidad, ¿no? Pues a lo mejor no, porque la ciudadanía y el electorado, específicamente de Chihuahua, es un electorado muy maduro. Posiblemente eso no. Al sur del país, si esa condición fuera para el sur del país también, pues allá las cosas son un poco más difíciles. Pues interesante todo este planteamiento, presidente, recordándole a la gente que nos puede hacer llegar sus comentarios a través de Facebook en esta transmisión, agradeciéndole que se encuentre viendo esta
entrevista. Lo que quisiéramos también preguntarle al presidente de Morena y que amablemente nos acompaña, pues es el tema del foro de Coparmex. Ha generado una serie de revuelos, incluso el propio presidente publicó un video en redes sociales en donde pues reprochaba esta acción. Ayer precisamente participa el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, quien defiende hasta cierto punto la cuarta transformación. Hay un choque entre los empresarios, pero en primera pregunta, presidente, ¿le tocó ver el tema del foro de Coparmex, la participación de Cruz Pérez Cuéllar? No, porque en ese momento yo estaba ocupado en una reunión por allá por Delicias. ¿Y qué le pareció este foro? ¿Qué le parecen estos foros? Bueno, yo ya lo expresé desde hace días. A mí me parece que si fuera real y con una sana intención la participación y el ejercicio que la Coparmex está llevando a cabo, a mí me parece que sería de otra forma. Como dijo Andrés Manuel por ahí, los moditos esos son los que no nos gustan. ¿A qué se refiere? Cuando una organización de esa naturaleza escoge a los que ellos creen o a los que ellos quieren o con los que ellos se sienten más a gusto, más cómodos dentro de los partidos políticos para invitarlos a un proceso de esta naturaleza, lo único que están haciendo, sin tomar en cuenta el partido político del cual provienen esos militantes, lo único que demuestran es que ellos quieren meter mano y tener injerencia en la selección de los candidatos al interior de cada partido, cosa que nosotros no vamos a permitir. En Morena seremos las militantes y los militantes los que en un momento determinado determinemos con quiénes vamos. Pero dicen los empresarios, o al menos es lo que se justifican, que se tiene que escuchar a los que se dedican a trabajar, como muchas otras personas, que a los que generan riqueza, a los que generan empleo, independientemente si son chicos, medianos o grandes, que se les tiene que escuchar. ¿Morena está a favor de que se escuche a los empresarios? Por supuesto. En Morena escuchamos a todo mundo, pero no queremos imposiciones de nadie. Esa es la diferencia. Yo lo que les digo es, si realmente ese ejercicio fuera sano, yo diría que tendría Coparmex que ir al partido político del cual se trate y decirle, a ver, ¿quiénes son los posibles candidatos que en un momento determinado tú puedes, con los que vas a jugar para sacarlos adelante? Y si la Coparmex se arrimara al PRI y junto con el PRI sacara esos elementos que el PRI desde el núcleo del partido político impulsara, dijera, ok, entre el PRI y Coparmex, hacer un tipo de foro de esa naturaleza. Termina con un partido político y se viene con nosotros a Morena y que nos diga y nos contemple y nos diga, a ver, ¿quiénes son los que en un momento determinado van a impulsar a esto? Pues nosotros les diríamos quiénes serían los posibles y que con ellos haga el foro, porque ahorita todavía no se puede andar confrontando gente que sale del PAN, gente que sale del PRI, gente que sale de Morena. Yo digo que el modito, como dice Andrés Manuel, es lo que nosotros no le aceptamos a Coparmex, ya nadie más. ¿Empantana estos foros el proceso electoral del 2021, presidente? No, lo único que sí te voy a decir es lo siguiente. En la militancia de Morena, los que aceptaron ir ahí a ese espacio llevan un riesgo muy grande porque la militancia no está contenta con ese tipo de acciones. ¿Se enojó la militancia por la aceptación de Cruz Pérez Cuéllar, el Rafael Espino y Víctor Quintana? La militancia fue por la militancia y por la visión que ellos tienen que yo hice el video pasado en donde pues daba a conocer que no era propia la forma como se estaban haciendo las cosas y que no vamos a permitir a ninguna instancia que meta las manos en nuestro proceso. ¿Sanción a los aspirantes que fueron? No, no hay razón para hacerlo. Ellos están en libertad siempre y cuando no se les vaya a ocurrir decir que van a nombre del partido.
Pero desde su punto de vista, presidente, ¿a quiénes más tuvieron que haber invitado, al menos de Morena? Bueno, en Morena también hay mujeres aspirando a la gubernatura. ¿Quién? No tengo todavía ahorita autorización de ellas para dar a conocer sus nombres por una sencilla razón. Ellas sí son disciplinadas ante el partido y ellas están esperando los tiempos. Entonces, en este momento no cuento con la autorización de ellas para dar sus nombres. Oiga, pero pues los tiempos ya arrancaron, pues vemos a todos los aspirantes ya muy haciendo grupos, reuniones, todo. Los tiempos ya arrancaron, bueno, presidente. Los tiempos individuales de los aspirantes que andan desesperados por ser nominados ya empezaron. Los tiempos electorales del partido todavía no. ¿Y qué se puede recoger entonces de estos diálogos que se inician con los empresarios aquí en Chihuahua? No, pues definitivamente hay mucho que están aportando, y por supuesto que todas esas ideas y todo eso sirve mucho para la concientización del electorado, y desde luego yo festejo que una organización como la Coparmex haga este tipo de espacios. Lo que no estoy de acuerdo es la forma como los implementa y el objetivo con el cual los hace. Pues interesante todo esto, sin duda. Pues algo más que desea agregar, presidente. No, agradecerte, Pedro, agradecerte a ti, agradecerle a la empresa que nos den estos espacios. Pues muchísimas gracias, presidente. Un abrazo. Agradezco a una cuenta a Martín Chaparro, presidente del partido de Morena, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y el día de mañana hablaremos con Pancho Salcido, el dirigente de la CATEM aquí en Chihuahua. Nos va a exponer su análisis sobre cómo impactó el coronavirus en el tema laboral, cómo pega en la vida sindical y otros temas políticos que sin duda están en el ambiente. Usted ya me conoce, soy Pedro Fierro y nosotros nos vemos hasta la siguiente emisión.